¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente aquí desde las instalaciones del Centro Familiar Cristiano, teniendo nuestro tiempo de reunión con varones. Bueno, varones y mujeres y jóvenes y cualquiera que se esté anotando será bienvenido. En esta noche vamos a hablar sobre un varón, un hombre que impactó no solamente a su vida, a su familia, sino a toda una nación. Y hay una peculiaridad de él que vamos a estar tocando. Vamos a iniciar, si te parece bien, vamos a iniciar con una oración. Padre, muchísimas gracias porque nos permites hoy reunirnos, gracias porque sabemos que tú tienes cosas maravillosas para nosotros y porque dentro de tus planes, oh Señor, hay enseñanzas para nuestras vidas, las cuales son impregnadas por tu Santo Espíritu y nos han de guiar para ir de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Bien, como ya te habrás dado cuenta en el título de esta plática, vamos a hablar de los hombres José. Y vamos a iniciar con un pasaje que se encuentra en Génesis 41:38, que dice así: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Una característica en la vida de José es que tenía el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios lo llevó a ser un hombre muy especial. Pero vamos a retomar un poquito, vamos a irnos unos años atrás y vamos a ver un poco a José desde sus inicios. En el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar el relato de José, que pertenecía a una familia de 11 hermanos, 10 de los cuales eran mayor que él. Él era el hijo menor de esta familia y al parecer era el predilecto de su padre. Su padre lo amaba, lo procuraba, trataba de darle la preferencia y le hizo una túnica de diversos colores, le permitía quedarse en casa y de vez en cuando le mandaba ir a ver cómo estaban sus hermanos que cuidaban los rebaños. Esto nos habla de ese carácter familiar. José estaba sujeto a una familia. Hoy, si te das cuenta, una de las cosas que está sucediendo con los jóvenes, con las señoritas, es que están buscando su independencia y creen tener toda la sabiduría y todo el conocimiento que les permite vivir en una independencia. Pero José tenía como característica el vivir en un entorno familiar. ¿Y cuánta falta nos hace y cómo lo valoramos en los tiempos de emergencia que vivimos? El poder vivir en familia, qué importante es. Y José estaba atento a las indicaciones de su padre y dice que pertenecía a una familia. Él estaba inmerso en un vínculo familiar. José también tenía sueños que parecían ponerle en un lugar de autoridad por encima de sus hermanos. Mira, la autoridad no nos la da si fuiste el primogénito, el segundo, el tercero o el último. La autoridad te la da Dios y la manera en cómo tú estás buscando a Dios de una manera personal, de una manera genuina. Un día José se aseguraba de que sus hermanos estuvieran bien mientras atendía a los rebaños y estos decidieron que ya estaban hartos y quisieron deshacerse de él. ¿Dónde he escuchado esta historia? ¿A quién le ha pasado? A veces cuando pertenecemos a una familia de 2, 3, 4 y nos damos cuenta que nuestros padres, sin quererlo o sin darse cuenta o por ciertas circunstancias, tienen a sus preferidos y nosotros nos sentimos que no somos de esos preferidos, nos sentimos relegados del entorno familiar, nos sentimos como el patito feo de la película. Pero aquí no solamente
no solamente José se dio cuenta de esta situación, sino que el sentimiento de sus hermanos fue tal que trataron de venderlo, y no solamente lo trataron, sino que lo vendieron como un esclavo. Pero a esta situación se presenta de él Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esto lo podemos ver en Génesis 37, 36. Y el pasaje dice de la siguiente manera, que vamos a leer del 39, del 2 al 6. Dice así: mas Jehová estaba con José, y el espíritu que llevaba consigo le ayudó a convertirse en varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía a Potifar, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Te recuerdo que Potifar era el oficial de Faraón. En este caso, Faraón venía siendo el presidente de esa nación, de Egipto. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo en su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Cuando hay un hombre que está siendo dirigido por Dios, cuando hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él, las circunstancias no lo mueven, él mueve las circunstancias. La adversidad, imagínate, sus hermanos lo estaban vendiendo y él se sobrepuso a esa situación. Dios toma el control de esa situación y lo lleva a un lugar especial. No estaba olvidado de la mano de Dios, sino por el contrario, estaba siendo guardado por la mano de Dios, y lo puso al mando, estaba viviendo en la casa de un principado de Faraón. Y dice, continuó leyendo: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Yo no sé qué es lo que te pasa cuando tú te sientes mal, cuando te sientes triste, cuando te sientes apagado, cuando tienes problemas. Una de las cosas que nos delatan inmediatamente es nuestro semblante, nuestra forma de caminar, aún hasta la forma de arreglarnos, de vestirnos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se da cuenta: oye, ¿qué tienes? No, nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo preguntas? Pues es que se te nota que tienes algo. Y en este caso José era más que justificado que él se sintiera mal, era más que justificado que su semblante se pudiera ver afectado. Pero en este último versículo que acabamos de leer, dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, ahí es cuando José podía manifestar una actitud, un semblante diferente. Un día, cuando José estaba trabajando en la casa, se encontró en una situación muy difícil. La esposa de Potifar le hizo proposiciones deshonestas, y José supo de inmediato que estaba en el lugar equivocado. Él dijo, fíjate lo que dice la palabra en Génesis 39, del 9 al 12. No hay otro mayor que yo en esta casa. José reconocía su posición en esa casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, hablando de la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
José se está dando cuenta que no es que la tentación solamente se le esté presentando, sino que no solamente le iba a fallar a Potifar, sino que también le iba a fallar a Dios. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta palabra que José le está diciendo, que no iba a aceptar lo que ella le estaba proponiendo, es una palabra que lo lleva a una posición de seguridad y de autoridad. Aprendemos una grande lección de José. Cuando se le presenta la tentación, se alejó de inmediato hasta de la apariencia de maldad. Todos pasamos por momentos en la vida en que nos hallamos en situaciones difíciles y no necesariamente de un estilo solamente. Cuando nos enfrentamos a lo malvado, a lo degradante, bien puede ser a un estilo malo de música, a un programa de televisión o al internet, a las redes sociales, al trabajo mismo que nos sitúa en un entorno inadecuado. En ese momento es cuando nosotros debemos de decir, basta, no doy el paso siguiente, porque en el momento que damos ese paso siguiente, nos damos cuenta que no es solamente fallarle a alguien, sino que es fallarle a Dios mismo. Y dice el relato de José, y él huyó y salió, y se alejó de la tentación. Aún el tomar decisiones correctas no lo liberó a José de las dificultades. Él sabía que al aceptar estar en la casa de Potifar era una decisión buena, era una decisión correcta. Lo estaban poniendo en un lugar de autoridad. Sabía que la bendición que él tenía le estaba siendo transferida a la casa de Potifar y a todo lo que él pertenecía. Y vemos que cuando Potifar regresa a casa de su esposa, se quejó de José, que José se había burlado de ella, y Potifar se enfadó tanto que tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¡Wow! Algo sumamente triste, algo sumamente inadecuado para José, algo inesperado. Por obedecer, ahora es llevado a la cárcel. Pero nuevamente Dios estaba con José y le extiende su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y dice del 20 al 22, y al poco tiempo el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Nuevamente, la adversidad se voltea, se transforma y se convierte en una bendición para la vida de José. Le está preservando la vida nuevamente a pesar de que todo indicaba que estaba en su contra. Pero una vez más nos damos cuenta que el Señor estaba con José y nuevamente presentó una oportunidad mientras le servía en la prisión. Aún estando en la prisión, José es tomado por la mano de Dios para cuidarle, extender su misericordia y cumplir propósitos de eternidad en su vida. Dos siervos de Faraón, conocemos la historia, tuvieron unos sueños, fueron encarcelados, cada uno tuvo un sueño y José pudo interpretar el sueño. De hecho, muchos conocen a la historia de José como José el soñador. Y bueno, es por esto, porque él podía no solamente soñar, sino interpretar los sueños. Uno iba a perder la vida en la prisión y el otro iba a volver en 3 días a su puesto de jefe de coperos de Faraón. Ambos sueños se iban a cumplir, se cumplieron, y el jefe de los coperos recuperó su alto rango ante Faraón y se olvidó por completo de José hasta pasados 2 años. Cuando esto sucede, el Faraón tiene unos sueños y hay una intranquilidad. Se acuerda el copero que estaba José en la cárcel y que él había interpretado su sueño y se lo cuenta a Faraón. Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino
a Faraón. Nuevamente el semblante, aún lo que refleja José estaba siendo transformado porque estaba puesto en las manos de Dios. José pudo interpretar el sueño de Faraón y se quedó tan impresionado que lo nombró uno de sus siervos. El Señor nuevamente estaba respaldando la vida de José y José por nada había estado refunfuñando, por nada había estado molesto, no se enojó con Dios porque le estaba yendo mal, sino que por el contrario, él estaba atento a la voz de Dios, él estaba atento a la manera en cómo Dios lo estaba dirigiendo. El tiempo, sí, se llevó su tiempo, no fue de la noche a la mañana en que la vida de José se solucionó, sino que iba llevando su tiempo, porque además se iban cumpliendo el propósito de Dios en él. Y al grado que Faraón reconocía, había algo especial que distinguía a José de los demás siervos, y Faraón mismo resaltó lo que le diferenciaba de todos los demás cuando dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y es ahí donde quisiera detenerme un poco. ¿Acaso hay otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Y esta pregunta que hace Faraón significa mucho, porque un hombre, vamos a decir, que no conocía a Dios, pero reconocía al hombre de Dios. Reconocía que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Dios te ha llamado, varón, para que tú tengas ese Espíritu de Dios. Y entonces podemos entender todo lo que había pasado en la vida de José. Ahora nos damos cuenta que José era un hombre que tenía el Espíritu de Dios y que sabía vivir en familia. José era un hombre que tenía el Espíritu de Dios y que amaba a sus hermanos. José era un hombre que tenía el Espíritu de Dios y que se sobrepuso a la adversidad y que Dios tenía cuidado de él porque tenía el Espíritu de Dios. José tenía el Espíritu de Dios y sabía gobernar en la casa de Potifar. José tenía el Espíritu de Dios y pudo hacer frente a la tentación. José tenía el Espíritu de Dios y pudo gobernar en la casa, en la cárcel. José tenía el Espíritu de Dios y pudo ser sensible a la voz de Dios a través de los sueños. Pudo distinguir lo que Dios estaba hablando a través de los sueños. Y también José se sobrepuso a toda la adversidad y pudo estar delante del Señor que dirigía esa nación de Faraón. Y él puede reconocer ahora, y lo expresa de esta manera: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hay otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Y la pregunta es para hoy en día, es para nosotros: ¿acaso hay otro hombre? ¿Acaso hay otra mujer? ¿Acaso hay otra joven, otro joven en el que esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hay otro? Ese mismo reconocería, eso mismo se reconocerá en cada uno de nosotros a medida de que su Santo Espíritu nos guía y nos dirija. Mira, qué padre los tiempos que estamos viviendo. Nos están tocando ver tiempos en el que el Espíritu se está moviendo, se están sucediendo cosas sobrenaturales, pero lo más grande es ver cómo el Espíritu dirige una vida. No solamente es para ver cómo suceden cosas en una congregación, en una iglesia, sino es para ver cómo Dios guía al hombre.
y que la gente pueda reconocer a Dios, al Espíritu de Dios a través de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, de esos hijos, de esos padres. Ciertamente, de momento no sabemos de qué manera nos está guiando ni qué es lo que Dios está tratando de hacer, pero era una voz fuerte de advertencia la que Dios está hablando a nuestras vidas. Donde está el Espíritu de Dios, las cosas son transformadas, son guiadas. El Espíritu de Dios transforma, guía, lleva. No solamente eso, sino que porque el Espíritu de Dios estaba en José, lo pone a gobernar esa nación. Y a tal grado que José se convierte en el mejor gobernador que pudo haber tenido Egipto. Donde está el Espíritu de Dios, el hombre donde está el Espíritu de Dios también sabe gobernar. Tú no sabes qué planes tiene Dios para tu vida. Tú no sabes qué es lo que Dios está preparando para ti. Lo que sí sabes es que tú puedes tener ese mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, que te puede llevar a grandes victorias, que te puede llevar a situaciones extremas, pero que en esas situaciones extremas te va a llevar de victoria en victoria, que es lo que dice la palabra. Si nosotros damos voz a la advertencia del Espíritu Santo y seguimos su dirección, hemos de ser bendecidos. Hemos de ser bendecidos de tal manera que los ángeles estarán guardándonos, que los ángeles estarán resguardándonos, que nos ha de dar sabiduría, nos va a dar conocimiento, nos va a dar poder, nos va a dar gloria, nos va a dar paz, nos va a dar reconocimiento. Y esto es lo que el Señor está haciendo mediante la obra del Espíritu Santo. José definitivamente estuvo siendo puesto en un lugar de eminencia. José estuvo dispuesto a ser lleno del poder de Dios. Y qué grande bendición es tener esa dirección de lo alto. Qué grande es tener esa dirección que nos lleva a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hoy en día necesitamos hombres sobre de los cuales esté el Espíritu de Dios, que los esté llevando a lugares de eminencia, que los esté llevando a lugares de gobierno, que los esté llevando a lugares de autoridad, pero también que en el lugar en el que se encuentran puedan tener esa autoridad y ese conocimiento y ese respaldo de parte de Dios para poder gobernar bien en su trabajo, en sus escuelas, en su familia, en el lugar donde Dios los esté posicionando. Definitivamente hay cosas que no entendemos por qué están pasando. Definitivamente hay situaciones que podemos estar atravesando, pero que no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si el Espíritu de Dios está habitando en nosotros y nos está dirigiendo y nos está poniendo en esas situaciones, en esos lugares, es porque nos va a dar la victoria, nos va a dar el propósito, nos va a dar el lugar al cual nos está llevando, un lugar en donde se reconozca que somos hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, hombres y mujeres que podemos ver lo que Él está haciendo. Sabemos que Dios va a hacer grandes y maravillosas cosas. Sabemos que Dios va a usar a aquel que esté dispuesto. Y yo te invito en esta noche a que tú dispongas tu corazón a ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita, de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al Espíritu de Dios dirigiendo tu vida. Hay muchas situaciones adversas, hay tentaciones, hay cosas en las cuales te vas a enfrentar.
pero mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que te ha prometido que te tendría en sus manos. Mayor es el que está trayéndote la bendición que Él ha prometido a tu vida. ¿Por qué no convertirnos en esos hombres, José? ¿Por qué no convertirnos en esos hombres que desde que estamos en el seno familiar aprendemos a ser guiados por Dios? Esta noche es una invitación para nuestra vida, de parte de Dios, a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y que podamos reflejar a los que nos rodean, y por qué no, a las naciones, que hay un espíritu diferente. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Te parece si oramos? ¿Te parece si hacemos una oración en la cual le decimos a Dios: Dios, ahora entiendo lo que estás formando en mí, ahora entiendo lo que estás haciendo en mi vida, ahora entiendo y te digo que estoy dispuesto a que tu Espíritu esté en mí y me haga ser el hombre, la mujer, el joven, la señorita que tú quieres que yo sea. Padre, muchísimas gracias, porque día a día nos damos cuenta de las maravillas que tú estás haciendo, de la forma en cómo nos estás dirigiendo, de lo que estás haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos pudimos quejar de la adversidad? ¿Cuántas veces nos pudimos quejar de los problemas, de las tentaciones? Pero hay propósitos de eternidad en los cuales tu Espíritu Santo nos está guiando, nos está llevando y nos está poniendo en una posición la cual nos va a llevar a la victoria. Señor, gracias porque sabemos que el testimonio de nuestra vida es el testimonio de hombres y mujeres que estamos siendo guiados, usados, impregnados por el Espíritu Santo. Y esos hombres, queremos ser esos hombres que podamos llevar el testimonio del Dios Todopoderoso. Nos va a llevar a gobernar, nos va a llevar a hacer, a poder dirigir, nos va a llevar a tomar buenas decisiones, nos va a llevar a habitar en familia, nos va a llevar a ser esos hombres que como José dieron un buen testimonio. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti hay autoridad, que en ti hay poder. Gracias, Dios, por esa transformación y por esa realidad de nuestras vidas. Tu Santo Espíritu siendo en nosotros el reflejo del Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Pues esta es la invitación, que el Espíritu de Dios se pueda ver en tu vida y que la gente, así como pudo decir Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dios te bendiga, que tengas una excelente noche.